vayan tomando la precaución y pueden armar los grupos por afinidad. Y bueno, el que no arma grupo, los que quedan, después vamos armando. Los que no pueden armar un grupo, después lo hacemos igual, yo armo y les paso, ¿sí? Pero ya les digo, eso va a ser para más adelante. Ahora, ¿podemos empezar la clase, chicos? Veo muy pocos alumnos. ¿Están todavía en la otra clase? Qué extraño. Solamente 13 alumnos tengo. No sé qué está pasando que no vienen casi. La verdad que me preocupa. Gracias a Dios, chicos, ya el año que viene creo que vamos a tener presencial las clases. Ahora, por ejemplo, los exámenes finales ya los estamos por tomar de manera presencial en la facultad. Así que el año que viene creo que se normaliza todo. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, profe. Bien, bueno. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es, le comparto pantalla. Hoy vamos a ver plano, ¿sí? Y vamos a empezar a grabar. No sé si quieren alguna pregunta o empezamos nomás. ¿Alguna pregunta? Lo que ¿Sí? dijo, los exámenes finales son los de diciembre ya o los de febrero van a ser. Diciembre ya va a ser presencial. Examen final, no los parciales. O sea, la cursada de usted va a terminar en forma virtual. Pero después, los próximos exámenes, o sea, los que regularizan, tienen que rendir examen final. Los exámenes finales van a ser, a partir de diciembre, obligatoriamente en forma presencial. ¿Sí? Los que regularizan, ¿no es cierto?, tienen que rendir un final que pueden rendir, tienen 4 mesas para rendir. O sea, chicos, miren, si vamos a grabar esto. Esperen, para que se acuerden. Grabar. Recording in progress. Acuérdense que para regularizar la materia, ustedes tienen que aprobar 5 parciales. Tienen que tener aprobado 5 parciales. Y tienen la opción de usar 5 recuperatorios, ¿sí? Los que se un parcial por recuperatorio. Ahora, cuando termina el cuatrimestre, ustedes van a tener 2 recuperatorios que van a poder usarlos para rendir los parciales que rindieron en el segundo cuatrimestre. Pero en febrero, marzo, va a haber otro recuperatorio que va a ser para recuperar cualquiera de los parciales rendidos en el 2021, ¿sí? Y ustedes tienen que tener aprobado 5 parciales para regularizar. El alumno que regulariza la materia, después tiene que anotarse para rendir en una mesa de examen final. Tienen 4 mesas de exámenes finales, 4 oportunidades para rendir. Es decir, si ustedes se presentan, la primera mesa sale mal, la segunda mal, la tercera mal, y la cuarta mal, ahí ya tienen que volver a cursar la materia, ¿saben? Y el alumno que aprueba los 6 parciales, directamente no rinde nada. Tienen lo que se llama aprobación en forma directa. Tienen aprobada la materia. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto de esto? No, profe, todo claro. Bueno, en la planificación de la materia que está en el aula virtual, todo lo que yo les dije está escrito. Es fundamental, chicos, que ustedes bajen esa planificación y que la miren, ¿sí? A lo mejor hay cosas por ahí que están que tal vez ustedes no entiendan mucho, objetivos, forma de evaluación, qué sé yo. Pero lo que ustedes tienen que ir al final, dice régimen de regularización, ¿sí? Que está al final de la planificación. Y ahí está todo lo que yo les digo. Yo les aconsejo que bajen, que lean muy bien eso, y si no entienden algo, o mandan un correo, o me preguntan en una de las clases que damos, estos encuentros que tenemos, y bueno, se van aclarando las dudas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver plano.
lo que vamos a hacer es ver cómo obtenemos la ecuación de un plano. Fíjense que nosotros estuvimos trabajando con recta en el plano, después recta en el espacio. Y ahora lo que vamos a ver es la ecuación del plano, que también, por supuesto, vamos a trabajar en 3 dimensiones. O sea, vamos a tener el eje, el sistema de ejes cartesianos, el eje X, el eje Y y el eje Z. Y lo que vamos a buscar es una ecuación que verifique todos los infinitos puntos de este plano, por ejemplo. ¿Sí? Cada plano va a tener su ecuación. El plano es infinito. Acá esta parte, este triángulo que ustedes ven, es lo que se ve, digamos, del plano. ¿Sí? Por eso, fíjense que acá hay líneas punteadas. Esta parte, estas secciones, digamos, de los ejes están punteados, porque estarían tapados por este plano, que está dibujada la parte que se ve nomás, ¿sí? Pero este plano es infinito, o sea, continúa hacia atrás, hacia abajo, ¿sí? Hacia el costado. Y lo que vamos a buscar, como les repito, es una ecuación, o sea, una igualdad que se verifique nada más que para los puntos, infinitos puntos de este plano. Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos dan como información un vector que es perpendicular al plano lo vamos a nombrar generalmente con letras del alfabeto griego, pero lo más común es usar la letra pi. La letra pi me simboliza el plano, ¿sí? Entonces tengo un vector n de componentes ABC que es perpendicular a pi, al plano pi, o sea que forma 90 grados con el plano. Es este vector que está acá, ¿sí? Que tiene su origen, el origen de coordenada, acá lo atraviesa el plano, y acá se hace visible. Acá, este vector, repito, es perpendicular al plano. Por otro lado, también conocemos un punto al que le llamamos P1, que es un punto que pertenece al plano, está en el plano, que es el P1, ¿sí? Entonces, esos son los datos, un vector perpendicular al plano y un punto perteneciente al plano, ¿sí? Y para obtener la ecuación, nosotros vamos a considerar un punto genérico del plano pi, un punto cualquiera del plano pi, que nosotros lo ubicamos acá, el punto P, ¿sí? Puede estar en cualquier lugar porque es un punto genérico. Entonces ese punto determina, o sea, gracias a ese punto nosotros podemos obtener un vector P1P, que tiene origen en el punto conocido del plano, P1, y extremo, el punto P, que es un punto genérico. Ese vector P1P está en el plano pi, ¿sí? Es como que ustedes tienen una hoja y dibujan un vector en la hoja, ¿sí? Ese vector va a ser perpendicular al vector n, porque el vector n es perpendicular, digamos, a esa hoja, ¿sí? El vector n no está en el plano, sino que está perpendicular al plano. Ahora, cuando dos vectores son perpendiculares, el producto escalar es igual a 0, ¿sí? Entonces, de ahí ya tenemos una igualdad que van a verificar los infinitos puntos de este plano, ¿sí? Ese producto escalar igual a 0 es lo que después se llama ecuación vectorial, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, o no? ¿Ubican al vector normal? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Es como tener una hoja y pónganle un vector perpendicular a esa hoja, digamos que es el plano, ¿sí? Entonces el producto escalar de esos vectores va a ser 0. Y esa es la ecuación vectorial. Después, si nosotros reemplazamos cada vector por sus componentes, ¿sí? Acuérdense que P1P era que tenía como origen el punto 1 y extremo el punto P. Entonces, para hallar las componentes, ustedes saben ya que se hace la resta, ¿sí? Extremo menos origen. Entonces,
X menos X1, Y menos Y1, Z menos Z1. Esas son las componentes del vector P1P. Y las componentes del vector N, que es normal al plano, es A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Entonces, si hacemos el producto escalar, resolvemos el producto escalar. Acuérdense que cuando resolvemos producto escalar de dos vectores que están expresados por sus componentes, lo que se hace es se multiplican las componentes, ¿sí?, correspondientes, las componentes homólogas, y luego se suman esos productos. Por eso es que hacemos esta primera componente por la primera componente del segundo vector. O sea, A por X menos X1. Después más B por Y menos Y1, y más C por Z menos Z1. Y eso es igual a 0, ¿sí? Porque es el producto escalar de dos vectores perpendiculares. Entonces acá, después si nosotros hacemos, aplicamos la propiedad distributiva, ¿no es cierto? Hacemos el producto, nos va a quedar A por X y A por X1. A por X menos A por X1. Después B por Y y B por Y1. ¿Sí? Más B por Y menos B por Y1. Después C por Z, que va a ser positivo, y C por Z1 más por menos da menos. ¿Sí? Luego ordenamos los términos y en primer lugar ponemos estos, donde figuran las variables. Las variables son la X, la Y y la Z. ¿Sí? Porque X1, Y1 y Z1 eran las componentes del punto que conocíamos. Y ABC las componentes del vector que también conocemos. O sea, todo lo que está acá al final va a ser un número. ¿Sí? Un número. Entonces a ese número, ¿viste? ¿Vieron? Como dice acá, son datos, porque son las componentes de los vectores dados. A ese número le vamos a llamar D mayúscula. ¿Sí? Por lo tanto, la ecuación del plano nos queda A por X más B por Y más C por Z más ese número D, que es igual a 0. Y esa es la ecuación general del plano. Entonces, cuando tenemos la ecuación general del plano, nosotros tenemos en forma inmediata las componentes de un vector que va a ser perpendicular al plano. ¿Sí? Por ejemplo, si nos dicen que la ecuación del plano pi, generalmente se pone así, pi, 2 puntos, y la ecuación del plano es 4x menos 2y más 3z más 5 igual a 0, si a mí me dan la ecuación del plano, entonces ahí yo tengo que saber que un vector normal va a tener como componentes 4 menos 2 y 3. O sea, los coeficientes de la X, de la Y y la Z son las componentes de un vector que va a ser perpendicular, o sea, va a formar 90 grados con el plano. Esa es la información que tenemos cuando nos dan la ecuación general. ¿Sí? General o implícita también se acostumbra a llamar. Ahora pregunto, ¿se entendió lo que dije? ¿Entendieron hasta acá? Pueden preguntar, chicos. Sí, profe, se entendió. ¿Se entendió? Bueno. Ahora, entonces, ahora lo que yo les pido es que escriban la ecuación general del plano que pasa por el punto P y es perpendicular al vector N. ¿Sí? Eso vamos a hacer, fíjense, lo vamos a hacer juntos. Ustedes me van a ir guiando. O sea, ¿qué datos tenemos del plano? Tenemos un punto, menos 1, 2, 4, perteneciente al plano. Y conocemos las componentes de un vector n, 4, menos 2 y 3, que es perpendicular al plano. Y con esos datos nosotros tenemos que escribir la ecuación, ¿sí? Entonces, a ver, le dejo pensar un ratito, porque no me quiero apresurar. A ver si ustedes me dicen, ¿cómo empezarían?
¿Cómo empezarían? A ver, como ayuda, yo les voy a escribir acá la ecuación del plano, porque por ahí no se acuerdan todavía, que recién les di. A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0 es la ecuación del plano. ¿Qué conozco de esta ecuación? Tengo entendido que conocemos todos tanto A, B, C, B, C, Ah, pero D no conocemos. eso mismo. O sea, esto es A, ¿no es cierto? Las componentes del vector, ¿sí? Esto es A, esto es B, y esto es C. Muy bien. Entonces reemplazamos. Lo que conocemos es esto. Nosotros sabemos que 4X menos 2 por Y más 3 por Z más D es igual a 0. Ya estamos avanzando. Muy bien. Ahora, ¿qué hago para obtener D? Acá, acuérdense que por algo me dieron este punto. ¿Sí? Se pasa al otro lado de la igualdad y se reemplaza P1, P sub 1 en la ecuación. O sea, puedo reemplazar esta X, esta Y y esta Z por estos valores. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros conozcamos o que nos dicen que un punto pertenece, ya sea a una recta, a un plano, a una figura geométrica, si el punto pertenece a la figura, tiene que verificar su ecuación, ¿sí? O sea que si nosotros reemplazamos X y Z por los valores de las coordenadas del punto, esta igualdad se tiene que cumplir, porque a mí me están diciendo que este punto pertenece al plano. Entonces acá directamente podemos hacer, como vos decís, despejar la D, o si no, antes de hacer el despeje, antes de hacer el pasaje de término, podríamos reemplazar directamente la X, ¿sí? Por menos 1, porque repito que ese es un punto del plano, por lo tanto, sus coordenadas tienen que verificar esta ecuación. Yo puedo reemplazar la X por menos 1, la Y por 2 y la Z por 4. D no sé cuánto vale. Y eso me tiene que dar 0. O sea, esta igualdad se tiene que cumplir para las coordenadas de este punto, porque el punto es un punto del plano. ¿Sí? Y ahí ya puedo resolver todo lo que sea numerito, ¿ven? Acá me queda menos 4, acá me queda menos 4, acá me queda 12, más D igual a 0. Acá si yo sigo resolviendo, menos 8 me va a dar, ¿cuánto me da acá? 4 positivo. 4 positivo, más D es igual a 0. Entonces con un simple pasaje de término, llego al valor de D. ¿Sí? Entonces, la ecuación va a ser, la ecuación de pi, del plano pi va a ser 4x, ahora escribo la ecuación 4x porque ya conozco de 4x menos, ¿qué pasa? Menos 2y, 4x, menos 2y, más 3 por z, más d, o sea, menos 4, igual a 0. Esa es la ecuación del plano, ¿sí? Averigüé el valor de D gracias a que me dieron las coordenadas de un punto que pertenecía al plano. ¿Y qué les pareció? ¿Entendieron? Sí, profe. Bueno, entonces, bueno, acá está resuelto, acá tenía todo hecho, por las dudas. Bueno, ahora fíjense que esa era la ecuación general, que es esta, ¿ven? Pero hay otra ecuación que se llama ecuación segmentaria, que es muy útil para graficar, ¿sí? Pero es importante
saber que esta ecuación se puede obtener siempre y cuando el término independiente sea distinto de 0. ¿Sí? Porque hay que dividir todo por el término independiente. ¿Sí? Entonces lo que se hace es, si el término independiente es distinto de 0, se hace este procedimiento, digamos, algebraico, que consiste en pasar el término independiente, o sea, el numerito, al segundo miembro. Y luego se divide todo por ese número, de tal forma que acá nos quede el 1 positivo. Entonces, fíjense que acá me quedó A sobre menos D. Pero, si nosotros pasamos la A al denominador, nos va a quedar dividiendo al denominador. ¿Sí? Porque lo que hacemos es A dividido menos D. Si nosotros ponemos acá el denominador, queremos pasar la A al denominador, tenemos que pasar dividiendo a menos D, para que me quede lo mismo que esto. ¿Sí? Nos queda X sobre menos D sobre A. Lo mismo con B, pasa dividiendo al denominador, y lo mismo que C, que pasa dividiendo al denominador. Le damos otra forma nomás, pero son expresiones equivalentes. Entonces, pasa que lo que nos queda acá dividiendo es justamente, va a ser un punto donde el plano corta a los ejes coordenados. ¿Sí? Vamos a hacer, ¿por qué estamos seguros de que P va a ser igual a menos D sobre A? Les hago acá esa demostración. Fíjense, si nosotros tenemos la ecuación del plano y nos ubicamos en este punto, por ejemplo, en ese punto. En ese punto acá, en ese punto, X vale P, ¿no es cierto? El valor P. ¿Cuánto vale Y acá en este punto, si me ubico sobre este eje? Este es el eje X. Si yo me paro sobre el eje X va a tener un valor P. Pero el valor de Y, ¿cuál va a ser acá? Si estoy sobre el eje X, ¿cuánto va a valer Y y cuánto va a valer Z? A ver si alguien me dice. Cuando estamos sobre el eje X, ¿cuánto vale la Y? Acá, ¿cuánto vale la Y? ¿Me tengo que desplazarme a algún valor o no? ¿O Y si me 0, quedo ahí? Va a y valer 0, 0. 0. Claro, 0. Este es un punto que pertenece al plano, entonces verifica la ecuación del plano. ¿Sí? Entonces, yo reemplazo las coordenadas de este punto en la ecuación. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar A por X, que vale P, más B por Y, que vale 0, más C por Z, que vale 0, más D, ¿no es cierto?, igual a 0. Reemplacé acá en la ecuación X, Y, Z por las coordenadas de este punto que pertenece al plano. Bueno, esto se anula, ¿sí? Y me queda A por P más D igual a 0. De ahí yo puedo despejar P, que es el punto, o sea, es el valor de X por donde pasa el plano, ¿sí? Y acá P, ¿a qué me queda igual? Haciendo pasaje de término. Fíjense que D, que está sumando, va a venir acá restando. Y A, que está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Sí? Menos D sobre A. ¿Qué es lo que está acá, ven? Menos D sobre A. De la misma manera, se hace la deducción de Q. O sea, porque yo sé que Q es el punto donde el plano corta el eje Y. Porque bueno, si yo tomo las coordenadas de este punto, acá X vale 0, Y vale Q y Z vale 0. Reemplazo todo acá, me va a quedar que Y es igual a menos D sobre B. O sea, este valor es menos D sobre B. Y lo mismo si hago acá.
¿sí? Acá X vale 0, Y vale 0, y Z vale S. Reemplazo las coordenadas del punto acá, despejo la Z, y me va a quedar que es igual a menos D sobre C. ¿Sí? O sea, si yo tengo la ecuación segmentaria, yo sé dónde va a cortar el plano, a los ejes coordenados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a tomar un ejemplo. Si yo tengo, a mí me dan la ecuación del X sobre 3 del plano, Y sobre 2 y Z sobre 1, por ejemplo, igual a 1. Ahora, hay una aclaración que yo les quiero hacer. Siempre acá tiene que aparecer signos positivos, ¿sí? Signos positivos, ¿ven? Siempre. Y acá siempre tiene que ser el 1 positivo. Si por ahí aparece algún signo menos, se lo lleva al denominador, ¿sí? De tal forma que acá quede siempre positivo y acá siempre 1. Si la ecuación segmentaria es esta, entonces acá me están diciendo que este plano va a cortar al eje X en 3. Va a cortar al eje Y en 2. Y va a cortar al eje Z en 1 positivo, ¿sí? Y estoy conociendo los puntos de intersección del plano con los ejes coordenados. Y con eso yo puedo graficar, porque uniendo esos 3 puntos tengo el plano, ¿sí? El plano. Y este sería el plano. Y así grafico, ¿ven? O sea, de la ecuación general paso a la segmentaria y así puedo graficar el plano. ¿Sí? A ver, vamos a... no sé si quieren preguntar algo acá primero. O sea, que sería X sobre P, Y sobre Q y Z sobre S. Sí, o sea, justo el numerito que está dividiendo la X es el valor donde el plano corta justamente el eje X. Este es el valor donde el plano corta el eje Y. Y este es el valor donde el plano corta el eje Z. ¿Sí? Estos puntitos. ¿Sí? No sé si esa era la duda. Lo que hicimos Sí. acá es la demostración nomás. La demostración que también es importante. ¿Por qué sabemos, por qué estamos seguros de que este es el punto donde el plano corta al eje? ¿Sí? Se hace la deducción, se justifica, digamos. ¿Sí? Acá vamos a hallar la ecuación segmentaria de este plano y luego graficar. Les voy a dejar un ratito para que ustedes hagan, ¿sí? El procedimiento, que es pasar el término independiente al segundo miembro y luego dividir todo por ese número para que les quede igual a 1 positivo. Y tengan en cuenta de que acá les tiene que quedar positivo, acá arriba también positivo, entonces si acá va a haber un menos, este menos se lo pasa al denominador, ¿sí? Acá no hay problema porque es positivo. Les dejo un ratito a ver para que piensen, para que lo hagan ahí en la casa, a ver. Hoja, papel y a intentar hacerlo.
Bueno, a ver, ¿alguien hizo? A mí me dio, profe, que P es +1, que Q es -2 y que S es +3/4. No, S es +4/3. X sobre 1 te quedó. X sobre 1, Y sobre -2 y Z sobre 4/3. 4/3. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ahora tenemos que graficar. ¿Sí? Acá, así te quedó. Sí, sí, igual a 1. Bueno. El resto de los chicos llegaron. Bueno, acá está el gráfico, ¿ven? Entonces, ubicamos los puntos. Estaba a X en 1, ahí en -2, por lo tanto vamos a tener que prolongar, nos tenemos que ir hacia la parte negativa de Y, por eso está punteado. Y Z positivo, que es 4/3. Después se unen esos tres puntos, y acá esta parte está con línea punteada, ¿ven? Porque estaría tapado por el plano coordenado ZX. Y acá se prolonga, digamos, el plano. Se puede dibujar esta parte, o sea, prolongar esta línea, ¿sí? Esta línea recta que está acá es la intersección del plano Pi, que recién dibujamos, con el plano ZI, plano coordenado ZI, ¿sí? Cuando se cortan dos planos, forman una recta, ¿sí? Esta recta en forma particular se llama traza, o sea, cuando el plano, un plano cualquiera, se intercepta con cualquiera de los planos coordenados, forman una recta que tiene el nombre de traza, ¿sí? Esta es la traza sobre ZI. Lo mismo que el plano pi se intercepta mediante una recta con el plano coordenado ZX, que es este. Y ahí queda esta recta, que es la traza de pi sobre el plano coordenado ZX. Y la parte del piso, digamos, que es el plano coordenado XY, se intercepta también con el plano pi mediante esta línea recta, que es la traza, ¿sí? Sobre XY, sobre el plano coordenado XY. ¿Sí? Entonces, este es el gráfico del plano. Esta parte se la puede rayar, ¿sí? Que sería la parte que se ve, que sobresale, ¿sí? Que estaría en el primer octante, que es la parte de los ejes positivos, que es la parte visible, ¿sí? Porque todo lo que está atrás estaría tapado por estos planos coordenados. Yo varias veces les dije que pueden ingresar a la página de la Facultad Regional Buenos Aires, que tiene una página web que en el aula virtual está, y hay unos buenos gráficos que ustedes pueden ver, ¿sí? Por otro lado, con el profesor Toledo seguramente van a trabajar también con el GeoGebra, y ahí también van a poder graficar y visualizar muy bien esto, ¿sí? ¿Alguna pregunta acá, chicos? Acá si quieren, le escribo, la ecuación era esta. X sobre 1 más Y sobre -2 más Z sobre 4/3, ¿no es cierto? Igual a 1. Esta es la ecuación segmentaria. Entonces nosotros vamos sobre el eje X y marcamos el 1, que es este. Vamos sobre el eje Y y marcamos el -2, que es este. ¿Sí? Que está en la parte negativa, por eso acá está el 0. ¿Sí? Prolongo hasta llegar a la parte negativa, -2. ¿Sí? Acá estaría el 1 positivo. ¿Sí? Acá estaría el 2 positivo. Bueno. Y sobre el eje Z marco 4/3. Así que un poquito más que 1. Este punto.
Al tener los 3 puntos, ya podemos dibujar este triangulito. ¿Sí? Esta sería la sección del plano. Pero como me quedó atrás, ¿sí? Me quedó atrás, entonces yo puedo prolongar esa línea, prolongar así para acá, que es la parte que está visible. Y rayo esta parte, que es la parte que se ve. ¿Sí? Ese es el procedimiento para graficar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá? ¿No? No, profe, ninguno. Seguimos entonces. Ahora, fíjense que este ejercicio, muy importante, hallar la ecuación del plano que pasa por los puntos P, Q y R. Entonces, ¿qué hago acá si a mí no me dan ningún vector normal? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Si no tengo el vector normal, lo que puedo hacer es ubicarlo. ¿Sí? Pero miren, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a resolver este ejercicio. Este es un típico ejercicio de parcial. ¿Sí? Vamos a hacer un esquemita nomás para ver qué vamos a hacer. Tenemos 3 puntos que están en el plano. ¿Sí? Hay un único plano que va a pasar por estos 3 puntos. ¿Cómo hallamos esa ecuación? Entonces, lo que podemos hacer es fabricar los vectores. ¿Sí? Tomo cualquiera de ellos y fabrico estos 2 vectores. Yo puedo tener las componentes de PQ y las componentes de PR. ¿Sí? Y tomo otro punto del plano. Son todos puntos que están en un mismo plano. Vamos a dibujarlo acá al plano. ¿Sí? Todos están sobre el mismo plano. Este punto A también pertenece al plano. ¿Sí? Entonces acá nosotros podemos armar, el punto A es un punto genérico de componentes X y Z. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo 3 vectores. Estos 3 vectores pertenecen al plano. Si los 3 vectores pertenecen al plano, quiere decir que son coplanares. Y hay un producto que nosotros vimos entre vectores que me permite averiguar si 3 vectores son coplanares. Hay un producto que es nulo cuando los 3 vectores están en el mismo plano. Con ese, si nos acordamos de ese producto, tenemos este problema. ¿Cuál es el producto que es nulo cuando los 3 vectores son coplanares? ¿Se acuerdan de vectores? ¿Vieron cómo aplicamos vectores acá? A ver, recordemos los productos entre vectores. ¿Qué producto entre vectores conocen? Producto escalar, que vimos hoy. Producto escalar. Después, ¿cuál es el otro? Producto entre 2 vectores. Producto Escalar. vectorial. Producto vectorial que me da como resultado un vector perpendicular al plano. Eso también es importante recordar. Y después hay otro producto que se llama producto mixto. ¿Sí? ¿Se acuerdan la interpretación geométrica del producto mixto? Si nosotros hallábamos el producto mixto entre 3 vectores, lo que obteníamos era ¿qué? ¿Qué nos daba? Acá tienen que saber muy bien vectores, chicos, para entender. El producto mixto es igual a 0 cuando los vectores son coplanares. Eso es algo que vimos, ¿sí? Porque el producto mixto nos da el volumen del paralelepípedo que forman estos vectores.
Y si el producto mixto, acá me respondieron, producto mixto, muy bien, Pansardi, repito, el volumen del paralelepípedo formado por 3 vectores me da el producto mixto, ¿sí? Si yo calculo el producto mixto de 3 vectores que tienen el mismo origen, entonces eso me da el volumen del paralelepípedo. Pero si los vectores están en el mismo plano, ese volumen va a ser 0, ¿sí? Por eso, la manera de comprobar si 3 vectores son coplanares es hallando el producto mixto, ¿sí? Ese producto mixto tiene que ser 0 para que los vectores sean coplanares, es decir, que estén en el mismo plano. Por eso nosotros podemos hallar el producto mixto, igualarlo a 0, y ahí vamos a tener la ecuación del plano, ¿sí? Pero en primer término, vamos a tener que hallar las componentes de los 3 vectores. Yo tengo un vector acá, un vector PQ, ¿sí? Acuérdense que hacíamos Q menos P, ¿sí? Para hallar las componentes. O sea, Q, que es 1, 2, 0, menos P, que es 2, 0, 1. Y ahí me da las componentes, ¿sí? 1, 1 menos 2, que me da menos 1. 2 menos 0, que me da 2. Y 0 menos 1, que me da menos 1. ¿Sí? Menos 1, 2 y menos 1. ¿Sí? Son las componentes de PQ. Después tengo que hallar las componentes de PR. ¿Sí? Hasta ahora son todos datos, ¿eh? PR. PR, o sea, R menos P tengo que hacer. R, que es menos 3, 2 y 1, menos P, que es 2, 0, 1. Hago la resta. Menos 3 menos 2 me da menos 5. 2 menos 0 me da 2. Y 1 menos 1 me da 0. Menos 5, 2 y 0 me da esto. Bueno, y tengo que obtener las componentes de PA. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer P, que es el 201, menos... No, estoy diciendo mal, chicos, ¿no es cierto? ¿Cómo hago para P menos A? A menos P. Sí. Vamos a borrar. Ah, borré todo. Bueno. Vamos a hacer todo de nuevo. De castigo porque hice mal. PA. Es A menos P. O sea, A, que es X y Z, menos P, que es 201. A menos P. Entonces me va a dar X menos 2 y menos 0. A ver los puntitos. Y menos 0. Y después Z menos 1. Z menos 1. Bueno, tengo las componentes de los 3 vectores. Ahora escribo el producto mixto. ¿Sí? El producto mixto que va a ser PQ vectorial PR. Bueno, acá en realidad, con tal de que pongan los 3 vectores, ya está. Escalar, o sea, el orden no importa acá. PQ, PR y PA. ¿Cómo se halla el producto mixto? Mediante un determinante. ¿Se acuerdan de eso? Tengo que poner las componentes de PQ menos 1, 2 y menos 1. Las componentes de PR menos 5,
2 y 0. Las componentes de PA, X menos 2, acá va Y, X menos 2 y acá va Z menos 1. No sé por qué se me borró la I. Bueno, este determinante va a ser 0. ¿Se acuerdan que el producto mixto se obtiene de esta manera? ¿Cierto? Las componentes del primer vector, las componentes del segundo y las componentes del último. ¿Sí? Y esto, por ser coplanar, el producto mixto es 0. ¿Hasta ahí siguieron el razonamiento? Sí, profe. Bueno, les vuelvo a repetir, esto es muy de parcial, de examen parcial, de examen final, ¿sí? Así que hasta todo lo que ustedes tienen que demostrar que saben en este ejercicio. Tienen que demostrar que saben producto mixto, armar los vectores, ¿sí? Saber lo que es el producto mixto, la interpretación geométrica del producto mixto, y tienen que saber plano, ¿sí? Cómo se obtiene la ecuación del plano. Entonces, y tienen que saber cómo se resuelve un determinante de orden 3. ¿Cómo se resuelve un determinante de orden 3? Se puede aplicar, ¿cómo se llama la regla esa famosa? Hay una regla famosa. Gauss. No, eso es para sistema de ecuación. Gauss hizo de todo menos esto. ¿Sarrus? Ah, claro. Sarrus. Se repite, ¿no es cierto? Las dos primeras. Acá. Y después se va multiplicando. ¿Sí? Se va multiplicando. Y ahí, bueno, vamos a tener que hacer unos pasos algebraicos. Le voy a cambiar de color. Acá, acuérdense que multiplicamos así, después así, y después así. Esos tres productos, a ver qué nos da. Acá tengo menos 1 por 2, que es menos 2, multiplicado por z menos 1. ¿Sí? Entonces voy a tener que escribir ahí menos 2 por z menos 1. Después eso se suma a este producto. Fíjense que acá tengo menos por menos, que es más, menos 5 por 1, que es 5 positivo, por i, más 5 por i. Después tengo acá esto que es 2 por 0, que me va a dar 0, por x menos 2, que me va a dar 0. O sea que ni siquiera indico esto porque me da 0. Muy bien. Ahora tengo que multiplicar en el sentido opuesto y restar. ¿Sí? Acá acuérdense, tengo que restar. Por eso pongo el menos. Pero vamos a ver, ¿qué signo me va a dar acá? Más por menos me da menos. Pero con este menos va a quedar positivo. ¿Sí? O sea, me va a quedar 2 multiplicado por x más menos 2. Y después tengo este. Pero acá, fíjense que acá al multiplicar tengo un 0. Entonces ahí se anula, ni siquiera lo coloco. Y por último este, el último. Acá se resta porque estoy restando, estoy en el sentido de la diagonal secundaria, ¿no? Se resta. Pero cuando yo hago el producto de los números acá, menos por más, me da negativo. Con el menos de la resta va a quedar positivo. 5 por 2 me da 10, que multiplica a z menos 1. Y esto igual a 0. ¿Sí? Ahora tengo que hacer todo este procedimiento algebraico para después escribir la ecuación del plano como corresponde. ¿Sí? Aplico la distributiva, me queda menos 2 por z, menos por menos me da más 2, después 5i, ahí no tengo nada para distribuir, después acá tengo 2 por x, positivo, más por menos me da menos 4,
Después tengo más 10z. Y más por menos, menos 10. Igual a 0. ¿Sí? Así me quedó menos 2z, más 2, más 5i, más 10z, no, más 2x menos 4. ¿Sí? Entonces, si nosotros continuamos acá, tenemos que sumar, ordenar, ¿no es cierto? Tenemos las x, que solamente tengo ese término, 2x. ¿Cuántas y tengo? Esto nomás, 5i, 2x, más 5i. ¿Cuántas z son? Tengo menos z, 8. 8z. Y después ya tengo término independiente. ¿Cuánto me queda? Menos 8 puede ser. Más 2. Ah, no, hay un menos 4. 2. A ver. Hay un 2, hay un menos 4 y hay un menos 10. ¿Cuánto le queda? ¿Ven? Acá tengo 2. Acá tengo un menos 4. Menos 12 puede ser. Menos 12. Igual a 0. Y esa es la ecuación del plano E. ¿Qué pasa por esos 3 puntos? ¿Sí? Acuérdense, chicos, que... ¿Cómo? Y ahora se puede verificar reemplazando, ¿no? Eso mismo. Nosotros podemos verificar porque lo que queríamos era un plano que pase por esos 3 puntos. Entonces, por ejemplo, el punto P201 entonces nos quedaría 2 por 2 más 5 por 0 más 8 por 1 menos 12 me tiene que dar 0. Acá tengo 4, acá tengo 0 y acá tengo 8 y menos 12. Sí, me da 0, ¿eh? Después, bueno, tendría que verificar también el Q, ¿no es cierto? Reemplazando 1, 2, 0. Bueno, no lo hago, pero se cumple ahí. 2 por 1, 2, más 10. 2 por 1, 2. Más 10, Se 12 cumple. menos 12, 0. Y para R también, ¿sí? Se cumple menos 6, más 15, 9. Acá me da 10. Menos 6 más 10. También cumple, profe. 4, más 8, 12 menos 12, 0. ¿Sí? También cumple para R. ¿Sí? Se cumple para los 3. Entonces, está bien lo que hicimos. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que aplicamos acá. Acá aplicamos producto mixto. No es la única manera de resolver el ejercicio. Ustedes pueden también pensarlo. Este es un problema, ¿sí? Porque me dan 3 puntos y me dicen, halle la ecuación del plano que pasa por esos 3 puntos. Y podrían también usar directamente producto vectorial nomás, pero esta es una de las formas. Queda el reto para que ustedes piensen de qué otra forma se podía hacer. ¿Sí? Lo que yo les decía hoy es que se puede fabricar el vector normal acá, porque si hacemos el producto vectorial PQPR, obtenemos el vector N, que va a ser normal al plano. ¿Sí? Con ese vector normal y con cualquiera de estos puntos también podemos escribir la ecuación del plano. ¿Sí? Esa es la otra. A ver, ¿por qué? Esperen un poquito.
Ese. Ahí está. Bueno, entonces esta es la ecuación del plano que pasa por estos 3 puntos, ¿sí? Bueno, acá hay otro ejercicio que quedaría para que ustedes hagan la ecuación del plano perpendicular al vector y que pasa por el punto Q, ¿sí? Es una ejercitación. Esto es lo que yo les estuve comentando hoy, que cuando tenemos un plano, este es el plano que hoy estuvimos trabajando, las trazas del plano son las rectas que resultan de la intersección del plano con los planos coordenados, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos hallar la traza sobre el plano XY, plano coordenado XY, ¿sí? XY, que sería este, del piso, si nosotros pensamos en cualquier punto de esta recta, si la recta está sobre el plano coordenado XY, el valor de Z va a ser 0, ¿sí? Si yo me paro en cualquier punto del plano coordenado XY, Z vale 0. Entonces, como a mí me interesa esta recta en particular, tomo la ecuación del plano, ¿sí? Esta recta es una parte, digamos, pertenece al plano. Entonces, tomo la ecuación del plano y hago que que Z sea igual a 0. Y si Z vale 0, reemplazamos acá en la ecuación del plano Z por 0 y nos queda 4x menos 2y menos 4 igual a 0, que es justamente la ecuación de la traza sobre ese plano coordenado, que acá se llamó traza 1, que vuelvo a repetir, es una recta, ¿sí? Si queremos la traza sobre el plano coordenado XZ, tomamos y igual a 0, reemplazamos y igual a 0 en la ecuación del plano, y tenemos la ecuación de la traza 2. Si queremos la ecuación de la traza sobre el plano YZ, tomamos x igual a 0, haciendo x igual a 0 nos queda menos 2y más 3z menos 4 igual a 0, que es la traza 3. ¿Sí? Vamos anulando de a una las variables, ¿ven? Y se obtienen las trazas. Esas son las trazas del plano. Bueno. Y esto es lo último que vemos, las posiciones particulares que puede tener un plano. Y eso lo vamos a ver tomando los valores que pueden tomar A, B, C o D. Por ejemplo, si A vale 0 y B vale 0, la ecuación del plano nos va a quedar así. C por Z más D igual a 0. De ahí podemos despejar Z, que va a ser igual a menos D sobre C. O sea, Z va a ser igual a un valor constante, que acá lo llamamos S. Entonces el plano me va a quedar así, va a ser paralelo al plano coordenado XY, y va a ser perpendicular al eje Z. ¿Sí? O sea, todos los puntos del espacio donde Z vale S, y tanto X como Y toma todos los valores, pero Z toma un valor constante, va a ser la ecuación de un plano que va a ser perpendicular al eje Z y paralelo al plano coordenado XY. ¿Sí? Este es como el techo, digamos. ¿Sí? Después, si tenemos que A vale 0 y C vale 0, esto nos queda de la ecuación general. Entonces se puede despejar Y, que queda igual a un valor constante, y nos va a dar un plano que va a cortar al eje Y en Q, pero va a ser paralelo al plano coordenado XZ, ¿sí? Y perpendicular al eje Y. Esa es otra posición especial, digamos. El otro caso es si B y C son ceros al mismo tiempo. Entonces queda esta parte nomás de la ecuación del plano. Despejamos X igual a una constante, ¿ven? Va a ser un plano paralelo al plano coordenado y Z y perpendicular a X. ¿Sí? Si X vale una constante, me queda este plano. Y ahora anulando
las, considerando que valen 0, pero de a una, ¿sí? Los coeficientes de las variables. Acá A nada más vale 0. Si solamente A vale 0, me queda un plano paralelo al eje X y perpendicular a ZI. ¿Sí? El otro caso es si B vale 0. El coeficiente de X vale 0. Perdón, el coeficiente de Y vale 0, por eso es paralelo al eje Y. ¿Sí? Paralelo al eje Y, perpendicular al plano XZ. Y este es el otro caso. Si C vale 0, el coeficiente de Z vale 0, entonces el plano queda paralelo al eje Z, porque Z toma todos los valores. ¿Sí? Y perpendicular al plano coordenado de XY. Y el último caso es si el término independiente vale 0, nada más que el término independiente es 0, entonces un plano que pasa por el origen de coordenadas. ¿Sí? ¿Qué puede ser esto? Puede ser así, bueno, una de las posibilidades. ¿Sí? Bueno, eso sería todo, chicos. Hasta ahí es plano. ¿Sí? Con eso terminamos la parte de plano. La clase va, que de hecho las voy a subir, ¿no es cierto? Como todas las clases. Recording stopped. Tanto el PowerPoint como